En nuestro municipio hay lugares que no conocemos y que están llenos de historias y de vidas por contar. Viboral Televisión presenta para todos los carmelitanos Retratos de mi Tierra, un espacio para valorar lo que tenemos. Saludo especial de bienvenida a nuestro programa de crónicas, de perfiles, de semblanzas, de personajes municipales, de actores de la vida local que han contribuido al desarrollo, a este engrandecimiento de la perla azulina del oriente antioqueño. Esta vez, invitado don Hernando López, un hombre llegado de tierras paperas de La Unión, al Carmen de Viboral, radicado, asentado aquí, y desde aquel momento empieza a trabajar, a desplegarse comunitariamente en varias labores. Una de ellas, la fundación del Hospital San Juan de Dios aquí en el sector de Arroyo Espina, la parroquia de San José, la construcción del Templo Nuevo. Esto y otras labores educativas y de grupos cívicos y comunitarios serán contados a partir de ese momento en la historia que retrataremos de don Hernando López en Retratos de mi Tierra. En un anterior programa dedicado a Hernando López, nuestro invitado de hoy, nacido en el municipio vecino de La Unión, en el corregimiento de Mesopotamia, donde aprendió a trabajar con esmero y entrega por lo que se propuso en varios momentos de su vida, al lado de su padre Julián López, reconocido campesino y arriero, quien también tuvo reconocimiento por sus labores en el ferrocarril de Antioquia, y mucho después en la construcción de la cervecería Póker en el departamento de Caldas. Don Hernando, como hijo mayor, anduvo, recorrió pueblos, cruceros, veredas, trochas, canalones y compartió por mucho tiempo al lado de su padre, aprendiendo de lo que hacía, conociendo la experiencia paternal que también enseñaba, con sus sabios consejos y su inquebrantable ejemplo de vida y superación de dificultades propias de la época, como la pobreza campesina y las condiciones adversas en las que tenían que convivir en tierras montañosas entre el Carmen de Viboral y el municipio de La Unión, en zona conocida como San Juan, con tierras y con algunos terrenos familiares que tuvieron por muchos años trabajando, arando y cultivando en esas tierras al suroccidente carmelitano sobre la cuchilla del Cardal. Su paso por el municipio del Carmen se da en medio de las labores campesinas y tradicionales de arriería y agricultura, que para la época eran tan populares como jornalear, arriar recuas completas de bestias, bueyes y ganado, entre los más complicados caminos llenos de pantano y lodazales, canalones, trochas y caminos de herradura. Hoy es atinado para la historia y los registros municipales hablar del liderazgo de don Hernando en varios proyectos municipales de gran trascendencia y beneficio colectivo. Desde sus principales acciones desde la Junta de Acción Comunal en Barrio Espina, que junto a José Betancur y otros habitantes lideró, conformó y trabajó desde las bases sociales para que fuera una realidad los sueños y expectativas que muchos ciudadanos, asimismo la ayuda que a sacerdotes ofrecieron para la construcción de la parroquia San José,
y la solidaridad manifiesta para otras acciones sociales como el mismo Hospital San Juan de Dios. Le hablaba ahora de don José Betancourt, que era el dueño de mucha tierra por aquí. Y entonces era enamorado de la cuestión religiosa, de la cuestión comunal. Y hablando con él un día en una reunión, le dijimos que él, ¿por qué no nos regalaba un lotecito para hacer una casetica, para hacer reuniones y hacer empanaditas y hacer eventos? Y nos dijo, vea, le regalo, en esa esquina le regalo un solar. Y tómenlo de aquí para abajo, me parece que son 40 metros. Y por aquí creo que son 10. Les voy a regalar el lote para que hagan la caseta. Y listo. Nosotros ni cortos ni perezosos empezamos a hacer la caseta. Y a celebrar misas y muchas actividades más. Y entonces esa capilla, que en ese entonces era un proyecto de caseta de acción comunal, se vino convirtiendo casi en una parroquia, casi en centros religiosos, litúrgicos, todo eso. Y yo seguía ahí con todas estas gente de por aquí, que si me pongo a enumerarlas son demasiadas, que pusieron su gran grano de arena para esto. Porque ya prometido este lote y recibido, hicimos la caseta. Y más adelante resultó de que aquí se necesitaba una capilla. Y entonces siguió como camiseta, como toda esta cosa. Reuniones, capilla, todo esto. Siguieron pasando los días y entonces ya resultó la idea de que aquí había que cubrir todo el lote que nos había regalado para hacer una capilla de verdad y acabar de construir lo que no estaba construido, porque nosotros teníamos nomás una cosita aquí pequeña. Y entonces ya llegó la hora en que hubo tantos adelantos en esto que la parroquia, que la diócesis, que mucha gente aceptó de que se hiciera un local para una capilla. Se hicieron varias reuniones y en una de ellas hicimos la reunión de la colocación de la primera piedra que está enterrada ahí en un frasco. O sea, que una primera piedra para una edificación, se hace un acta, se mete en un frasco muy herméticamente cerrado y se entierra, y cualquier día que los entierren ahí está el origen de la cosa. Entonces esa cosa se protocolizó ya con el hospital, que ya lo teníamos, y ya hicimos la cosa por aquí, así en esta parte donde estamos más o menos. Hicimos una caseta y nos fuimos a hablar y a hacer proyectos y a hacer el documento de lo que es la colocación de la primera piedra. Y en esa me tocó a mí poner la firma también, porque eso había que hacerlo. Y eso se hizo. Y más adelante, en alguna ocasión que yo no estuve en la reunión por motivo particular, el resto de la junta me dijeron que me encargaban a mí para que les hiciera la capilla. Yo estaba ausente ese día, pero cuando llegué otro día y leyeron el acta, encontré que le habían levantado el acta y la habían firmado en ausencia mía. Y ustedes cómo me ponen a hacer negocios así, hombre. Digo, no, es que usted no solamente que nos va a colaborar, sino que usted es el que va a decir cómo se va a hacerle la capilla y todo esto. Y así se hizo esto, se cuadró toda esta cuestión, y entonces ya me dijeron, bueno, pida los hilos y veamos a ver cómo vamos a trabajar. Y dije, pues aquí trabajar, ¿cuánta plata hay? No, de plata no hay.
Dijeron, plata no hay, pero hay que empezar a trabajar. Y le dije, bueno, empiecen y lancemos la idea, publiquemos la idea, y yo les garantizo de que no necesitamos plata para hacer esto. ¿Cómo así? Es que aquí hay mucha gente que quiere este actor. Entonces, no pidamos una limonita para que nos den una monedita de 20 pesos o de 50 pesos. Pidamos un multico de cemento o una varilla o una cantidad tal de adobes o un carrado de material. Y pidamos también que, como eso necesita una estructura metálica, que alguien diga, hombre, yo regalo un perlín. ¿Un perlín qué es? Un perlín es lo que se llama perlín en la cuestión de las estructuras metálicas, que es para apoyar tejas encima y hacer un cobertizo. Y empezamos la política por ese lado, no pidiendo una monedilla y no pidiendo cosas puntuales. Háganse anotar, paguen un día de un oficial, paguen un día de un ayudante, paguen un viaje de arena, paguen unos adobes en un depósito y le vamos sumando y después lo retiramos cuando necesitemos. Y todo ese proceso se hizo. A mí vino del municipio un funcionario que me dio los hilos. Me dijo, los hilos son por la carrera son estos y por la calle son estos, y me clavó 4 estacas. Dijo, de ahí para adelante, para afuera no se va a salir. Haga esa construcción de entre esos 4 estacas. Y empezamos a luchar, empezamos a trabajar, y empezamos a pegar adobes y pegamos a hacer muros, y nunca nos faltó ni con qué pagar un oficial, porque la plata iba rebotando, y una de las cosas que resultó que don Alfonso Betancourt, y yo lo tengo en el eterno descanso, no solamente nos dio la volqueta para arrimar la piedra que recogimos para el hospital, sino la piedra que nos prestó para el hospital. Don Alfonso nos dio las volquetas para recoger esa piedra y le dio la baldosa que necesitó esto aquí. Que esa baldosa valió un poco de plata, porque no son 4, no son como 400 metros o no sé cuántos metros de baldosa, que darlos a una sola persona no es fácil. Sin embargo, don Alfonso regaló esa baldosa. Y esto se convirtió desde ese momento en una capilla, primero en una sede para la acción comunal, segundo en una capilla y tercero en una parroquia, porque eso ya es una parroquia que ya no se llama ni la capillita de Barrio Espina, sino la parroquia de San José. En la primera mitad de la década de los 90, el Carmen atravesaba por los rezagos de la contaminación química generada por el alto uso de agroquímicos para la agricultura. Plagas, nuevas enfermedades y virus preocupaban a quienes lideraban los asuntos comunitarios y sociales en el Carmen. Recuerda don Hernando las propuestas para intervenir con acciones concretas esta problemática, y fue cuando al lado de varias organizaciones e instituciones quisieron impulsar campañas de aseo, de conservación ambiental y protección de los recursos. Vino el reconocimiento como municipio verde y eso impulsó más sus labores en el reciclaje y apoyo al manejo integral de residuos sólidos en la localidad con el Club Rotario. Empezamos primero municipio, después Cornari, después las entidades de ya Medellín en el caso de Recuperar y todas estas otras empresas que viven del reciclaje. Hombre, hagamos aquí algo que están haciendo por allá, pero hagamos nosotros aquí a nivel local. Pues logremos, siquiera busquemos la forma de que nosotros nos convirtamos algún día en un municipio verde. Y lo logramos.
No creo que fue el primero, creo que fue el segundo o el tercero en el país. Pero fuimos de los primeros pues, que logramos hacer eso. Y yo en eso tuve alguna influencia muy importante porque yo ya estaba recogiendo residuos sólidos. Yo había montado ya en mi empresa, en mi taller, una recolección de todo eso y todo el que me llevaba cosas las compraba. Empezando por un coco de cemento que después de que vacían una losa, quedan un viaje, entonces lo hemos visto, un viaje de cocos regados por todas partes, hacia los talegos donde viene el cemento. Y eso lo logramos cuadrar y logramos que nos lo comprara Cartón de Colombia. Y entonces ya vaciaba una losa y alguien decía, yo me llevo estos talegos y los llevaba y me los vendía a mí. Y yo cuando tenía un camionado los llevaba a Cartón de Colombia y allá lo volvía a pesitos. Y se logró hacer una buena labor y mucho estudio, y muchas reuniones y muchos compromisos, pero al fin y al cabo resultamos con que el municipio se convirtió en municipio verde. Y eso ya fue un alivio grande, porque da gusto salir en el Carmen y encontrar las calles limpias. Yo creo que yo soy socio activo de todo lo que he hecho en mi vida, porque a mí no me ha pesado hacer nada de lo que he hecho. Y cuando uno no carga ningún resentimiento, entonces uno se enriquece. Yo soy eso, soy un rico pobre, pero con mucha ilusión de que la gente le vaya bien y con una gran ilusión de que eso todos los días me sea mejor. Por su salud y bienestar, compre en un lugar de confianza. Estanquillo San José, el único autorizado por la Fábrica de Licores de Antioquia. Ventas al por mayor y al detalle, licores nacionales y extranjeros. Atención personalizada en su establecimiento. Domicilios 543-3316. Comprando en el Estanquillo San José, hacemos felices a nuestros adultos mayores y las utilidades se invierten en el Centro de Bienestar del Anciano San José. Estanquillo San José, brindamos confianza. El pollo revela su mejor sabor y su exquisita sazón a media cuadra del parque principal Salida Río Negro. Pollos a la brasa con sabor caleño, único en su presentación, incomparable en su gusto, porque pollo se puede comer en todas partes, pero ninguno con este sabor. Cumplido y atento servicio a domicilio en el 543-0889. ¡Qué delicia! Buen pollo. Si tienes apartamento, casa, local o finca para arrendar, Actúa Inmobiliaria debes ocupar. Con el más completo, serio y comprometido grupo de trabajo. Con el seguro de Arrendamientos Bolívar, le respondemos mes a mes por el pago de la renta. Visítenos para asesorarlo en la carrera 31, número 3120, 543-6860, 310-834-9052. Si vas a vender, comprar o arrendar, Actúa Inmobiliaria debes visitar. Don Hernando, aunque simpatizó y militó al interior de las toldas azules de los conservadores, no le gusta mucho abordar esa etapa de su vida. Pero a manera general, cuenta de sus actividades proselitistas en favor del político Mariano Ospina Pérez, y cuando prestó servicio militar en el segundo contingente del año 1952 en Tibú, norte de Santander. Vivió la dictadura del general Rojas Pinilla, donde debieron intervenir y desintegrar reuniones de más de 2 personas. Recuerda mucho la primera elección del alcalde popular, cuando Alberto Jiménez ganó por el Partido Liberal en un pueblo netamente conservador. Papá se convirtió en mi ídolo, no por lo que daba, sino por lo que quería dar, por lo que quería enseñar. Mi papá fue político, no consiguió nunca un beneficio por política, pero siempre estuvo en la época de Mariano Ospina Pérez y doña Berta Hernández de Ospina Pérez. Ese hombre se mataba por estar en una reunión con esta gente y lo querían mucho.
Y nunca le dieron nada, pero él tampoco pidió nada. Y entonces a mí me pegó esa chispita, se me pegó a mí. Porque yo muchas veces ya muy pequeñito iba del brazo de él a las conferencias, todas estas cosas que pasaban en política y que pasan en política. Y me enamoré de la política y tampoco nunca he conseguido nada. Más que el reconocimiento de pronto, y ya aquí con mi negocio, pues logré que el municipio me mirara a mí, no el municipio, sino la administración, me mirara a mí como alguien que les prestaba unos servicios, que si no me los compraran a mí, se los tenían que comprar a cualquiera otro. Necesitaban una ventana, necesitaban una puerta, necesitaban un puente, o necesitaban una estructura metálica. Y a mí no me enseñó nadie a hacer eso, pero yo me fui poniendo cuidado y fui aprendiendo. Empezando a poner un puntico de soldadura, empezando a cortar una varilla, empezando a manejar muchas cosas de las que ocurren en la metalmecánica. Y yo me metí a eso y me fue supremamente bien. Gracias a Dios me fue supremamente bien. Yo no tengo plata porque yo no sé manejar plata, yo no soy economista. Yo nunca he tenido un peso en el banco ganando un centavo, porque yo sé que eso no es negocio. Yo más bien le digo a usted, présteme esta plata y yo compro esto, así sea más caro el interés, pero usted y yo manejamos esto no con políticas de por allá de un escritorio. Y a mí también me fue muy bien porque yo tengo una familia que no tengo con qué pagarle a uno solo lo que son. Tengo 6 hijos, hermosos, buena gente, luchadores. Tuve una mujer que me acompañó de los 2 años que tuvimos de relaciones y los 52 años que tuvimos de casados. Se me fue. Como nos tenemos que ir todos. Se me murió. Eran difíciles porque cuando las cosas se hacen con la fuerza, no con las ideas, sino con la fuerza, eso trae unas consecuencias graves. Pero eso es parte de lo que llaman la democracia o llaman eso, y yo soy respetuoso de toda esa cuestión. Y yo llegué al ejército donde no puedo decir que soy azul, o que soy rojo, o que soy verde, porque eso no es permitido allá. No es permitido tanto que para afianzar esa cuestión el militar no puede votar. No puede participar en elecciones, a no ser que sea como organización, o sea como seguridad o eso. A mí sí me tocó eso y lo tuve que aceptar como lo aceptaba todo el mundo. Pues eso era una cosa oficial. Y nosotros éramos los soldados y los policías los que teníamos que controlar las reuniones a puerta abierta o a puerta cerrada. Entiéndase bien eso. A puerta abierta no se permitían reuniones de ninguna clase. Y entonces se decía que cuando había un grupo de 3 había que desintegrarlo, sacando por lo menos uno para que los 2 estaban haciendo algún negocio bien, pero que 3 no tenían por qué estar ahí. Entonces nosotros simplemente, cuando hayan 3, riéguense señores, rieguen, no queremos reuniones. Y entonces a nosotros nos aborrecían porque no dejamos tener tranquilo a la gente, pero era que era orden que vienen de arriba. Ustedes no dejen que la gente converse, porque si la gente conversa, entonces no van a estar de acuerdo de que a Roger Pinilla haya subido allá por X o Y motivo, y entonces ustedes son los que tienen que controlar eso. Son pues como determinantes cosas que son cosas del servicio. Usted allá no hace lo que quiere, sino lo que le digan. Y lo que más, si no le gusta, cállelo o trágueselo. No me gustaba que las cosas se hicieran a la fuerza. Yo soy enemigo de que la fuerza tenga que emplearse, a no ser para hacer labores de campo, de ciudad. Pero de todas maneras el cuento es que la política ya la tenía metida en mí, porque yo andaba con papá pues yo una ratica pequeñita ahí, andando con él para todas partes. Y entonces, por ejemplo, una cosa muy simpática,
Papá fue un gran trabajador, fue un gran luchador de la vida y un gran cumplidor del deber, pero nunca supo mercar. Mercar es muy sencillo, pero no supo mercar, y él llegaba con un costal con muchas cosas, de unas que necesitaban y otras que no necesitaban, pero que faltaban algunas que sí se necesitaban. Entonces, mi hijo me llevó a la tienda y me dice, mi hijo, le dijo al tendero, don Jesús, este muchachito es el que va a seguir viniendo a mercar porque es que a mí no me queda tiempo. Y bueno, entonces yo hacía el mercado muy temprano el domingo, pero teníamos que devolvernos con la finca. Y mi papá de pronto les ponía a tomar cervecita y entonces la ida a la finca se retardaba. Y como yo estaba con él, entonces tenía un problema de que era prohibido tener menores de edad en las cantinas. Y llegaba la policía y mi papá se tocaba agarrarse con él y se agarraba. Y yo, este es mi hijo y yo estoy respondiendo por él aquí, porque es que no hay más quien lo cuide. Y con ese argumento, la policía me daba la vuelta y se iba. Por ejemplo, yo era muy amigo de Alberto. Y no era amigo de Alberto ni porque tuviera mucha plata, ni porque fuera conservador o fuera liberal. Había un datico que a mí no me acomodaba bien, y era de que él era conservador y de pronto resultó lanzándose por el Partido Liberal. Eso a mí no me gustó. Y entonces él fue porque él ya no existe, un poquito, ¿cómo se llama? Muy recalcitrante. Y entonces él tenía como esas ganas de poder y de cosas, y él le decía cualquier cosa a cualquiera. Y entonces algún día, ya como que eso no nos comprometía mucho, un día me dijo, a mí no me gusta el gordito hijo de puta. Ya se me saltó, pero que ya sí. Y le dije, hombre, eso a mí no tengo cuidado por eso. Yo sí que soy gordo, usted que es volteado. Siendo alcalde y diciéndoselo en la puerta de la alcaldía. Digo, ¿a usted quién le digo? Le dije, no, es que aquí hay mucha gente que lo conoce a usted. Yo soy el último que lo conocí, porque yo no soy de aquí, yo llegué aquí hace algún tiempo y estoy aquí y soy una cantidad de amigos y de cosas, pero yo conozco la historia de mucha gente. Y entonces usted no tiene por qué ofenderme a mí políticamente, porque usted no es ni conservador ni liberal, usted es un hijo de puta volteado. Y eso a alguien que estaba por ahí entendiendo la charla de nosotros, le dijo, siquiera resultó alguien que te dijera la verdad. Le tocó la destrucción del anterior templo de arquitectura colonial en Tapiabareque que tenía el municipio. Asumió con muchos otros constructores la rehabilitación, vaciar concreto y cemento para columnas y vigas, tirar los paraboloides y pisos a lo que sería el nuevo templo de Nuestra Señora del Carmen. Algunos cambios han venido haciendo con el paso del tiempo y él cree que no deberían realizarse por comprometer la estructura y la intención inicial que tenían para el nuevo templo. Pues yo lo conocía como un templo muy bonito, un templo hecho en adobe y en bareque, porque muchas de las partes eran bareque. Y era un templo muy bonito, y cuando llegó la hora del terremoto que lo destruyó casi en gran parte, pues yo estaba viviendo en Medellín, pero me vine a vivir aquí al Carmen. Ahí, ¿cómo le va? Me vine de aquí al Carmen y entonces me puse a voltear por aquí, a trabajar, primero con el municipio, y luego me llamaron de aquí de la parroquia a que viniera a trabajar aquí. El encargado de ese entonces era el finado Samuel Ospina. Me tocó trabajar con él desde que empezamos aquí abajo, a sacar fundaciones para parar columnas y para hacer todas las cosas. A mí me tocó desde que arrancamos, desde allá y abajo, aquí hay columnas de estas o de cualquiera de estas columnas que usted ve, eso tiene una cantidad de hierro descomunal. Y ahí me tocó todo eso. Me volví todero, me volví soldador, estructurador de hierro, fabricante de formaletas,
y todas estas cosas que conciernen con la construcción de un edificio. Y empezando desde allá abajo, en el tiempo que yo trabajé aquí, aproximado de 5 años, me tocó hacer aquella columna, me tocó vaciar estas losas, no solo, con otros compañeros y con la supervisión del encargado que era Samuel y de los ingenieros que venían a la revista. Hicimos mucho trabajo porque afortunadamente estábamos comprometidos con hacer lo que pudiéramos hacer con muy buena voluntad, y eso se consiguió. Y conozco muchas historias. Por ejemplo, yo conozco la historia que hay detrás del muñequito de esto, ¿verdad? Ese muñequito que hay, que eso tiene 1 metro por 1,20. En ese muñequito hay 40 varillas de 3/4. Arrancar desde abajo, donde empezamos a devolvernos llenando con concreto y piedra todos esos huecos que se hacían, que se llamaban fundaciones. Y después de que parábamos la primera varilla, la primera canasta mejor, con esos 40 varillas de 3/4, que eso era una desproporción, con esos estribos que soy capaz de dibujar en estribos aquí, es muy complicado. Cuando salimos aquí a nivel de piso, había que reforzar las columnas con 10 varillas de 1 pulgada, para poder que resistieran todo el andamiaje que se iba a montar encima. Y eso me tocó prácticamente, como le digo, vaciar esta columna y vaciar estas vigas. Todas estas vigas me tocó vaciarlas a mí, que es una losa es una losa. Lo que hay por debajo de esta columna, de esta viga, es una losa que le da la vuelta a todo el cuerpo, que se llama una viga de amarre. Y entonces eso se subió hasta ahí, y yo seguí con mi estructura de hierro y de canastas hasta llegar a la altura de donde está aquella lámpara. Hasta ahí subí yo, hasta ahí trabajé yo. Al lado de muchos alcaldes trabajó y sacó adelante proyectos personales y de beneficio municipal, destacando las relaciones con los dirigentes y líderes políticos de la época. En la alcaldía de Óscar Betancourt Gómez lideró y dirigió los puentes colgantes sobre el río Santo Domingo, que hoy permanecen comunicando veredas de la zona sur. Yo ya era una persona pues normal, común y corriente, con unos años encima, con una obligación encima. Yo me había casado con una niña de aquí y yo pensaba más que todo en mi hogar y en mi trabajo y en brigar por pasarla bien. Y ese cuento ya se me ponía como una especie de pantalla ahí frente a mí que me decía: vos estás viendo, Orlando, aquí una cantidad de cosas. Y yo no voté por Alberto, y si volvieran a nacer no volvería a votar por él, porque no era mi estilo no era ese ni nada, y con lo que me dijo menos. Pero yo no le contesté con grosería, así, no, simplemente, yo siquiera soy eso, porque te volteaste, ¿en qué quedaste? En nada. Y me fue bien con todos, porque todos de alguna manera me ayudaron en el cuento comercial. Que yo hacía muchas cositas para el municipio, para las veredas y para todas partes y para las escuelas, y entonces todo eso conseguí muchos amigos. Conseguí muchos amigos porque tuve que estar metido en Santo Domingo sin ir a Santo Domingo, pero la gente venía aquí, y así sucesivamente. Una cosa que caló mucho aquí y que la cosa hay que darle un reconocimiento muy grande a don Guillermo Soto, porque mi esposa sacó grados y se colocó al otro día en el magisterio y la asignaron a la escuela de Majorcal. Y entonces trabajó 4 añitos, o trabajó todos 4 en esa escuela. La querían mucho,
y esa escuela era un tipo raro. Una escuela en el Carmen, pero todo se hacía en la Unión. Y era del Carmen por cuestión política, pero por cuestión de otro caso era de la Unión. Entonces resultó que, pasando muchos años después de que yo estaba aquí, vino un Guillermo Soto como alcalde aquí a este municipio. Y él venía ya con el propósito de que le dieran una subidita en la categoría para salir un poquito más bien pensionado. Y cayó a vivir enseguida a la casa mía aquí en Alhambra, yo cuando vivía en Alhambra. Y entonces fue prácticamente el primer ciudadano casi con que don Guillermo habló conmigo. Y entonces ya me dijo, me voy a arreglar las escuelas. Y ya listo, empezó a pedirme ventanas para una escuela y para otra. Y algún día me dijo, hombre, hacerme unas ventanitas para la escuela de Mazorcal. Tenías unas ventanas supremamente malas. Y le dije, señor alcalde, si usted le va a poner eso a las escuelas, no le ponga nada. Si eso es lo que le va a dar, no le dé nada. Digo, ¿por qué? Dije, porque la escuela está para caerse. Y estaba para caerse. Y está para caerse. Y entonces usted que se va a poner a hacerle mejoras a una cosa que está en el suelo, que ya va para el suelo. Me dijo, hombre, ¿y usted por qué me dice eso? Le dije, porque mi papá nació en el morrito más acá de la escuela. Mi mamá nació en el morrito más allá de la escuela. Una distancia de 1 kilómetro entre esas tres secciones. Y le dije, esa escuela la conozco desde que estaba chiquito. Y mi señora, que trabajó solamente 4 años en el magisterio, los trabajó allá. Entonces hágale a eso una cosa que valga la pena o no le haga nada. Y me invitó. Me dijo, mira, la cosa es así. Por el conocimiento que tengo de vos, te voy a invitar, llévame a la escuela. Y me los llevé un día que no había nadie, estaban en vacaciones la maestra, y no había nadie, y me fui y le mostré el desastre que había allá. Dijo, hombre, usted tiene mucha razón. ¿Y entonces qué terminaba haciendo? Se hizo una escuela nueva. Por su salud y bienestar, compre en un lugar de confianza. Estanquillo San José, el único autorizado por la Fábrica de Licores de Antioquia. Ventas al por mayor y al detalle, licores nacionales y extranjeros. Atención personalizada en su establecimiento. Domicilios 543-3316. Comprando en el Estanquillo San José, hacemos felices a nuestros adultos mayores y las utilidades se invierten en el Centro de Bienestar del Anciano San José. Estanquillo San José, brindamos confianza. El pollo revela su mejor sabor y su exquisita sazón a media cuadra del parque principal salida Río Negro. Pollos a la brasa con sabor caleño, único en su presentación, incomparable en su gusto, porque pollo se puede comer en todas partes, pero ninguno con este sabor. Cumplido y atento servicio a domicilio en el 543-0889. ¡Qué delicia! Buen pollo. Si tienes apartamento, casa, local o finca para arrendar, Actúa Inmobiliaria debes ocupar. Con el más completo, serio y comprometido grupo de trabajo. Con el seguro de Arrendamientos Bolívar, le respondemos mes a mes por el pago de la renta. Visítenos para asesorarlo en la carrera 31, número 3120, 543-6860, 310-834-9052. Si vas a vender, comprar o arrendar, Actúa Inmobiliaria debes visitar. Ese fue el principio de la administración de Oscar Betancourt. El ingeniero jefe, que no era sino uno, era Adolfo Ramírez. Sí. El doctor Adolfo Ramírez fue con quien me encontré con él y con Oscar, tomando tinto en
en una de las heladerías del borde del palacio. Que nos sentamos, me invitaron a tomar tinto ahí y nos sentamos a conversar y me antojé a preguntarle a Óscar cómo le iba yendo con el cuento de la alcaldía. Y me dijo, esto es muy bravo. ¿Y qué está haciendo usted, por ejemplo, por el cañón de Santo Domingo? Yo tenía ya como enfocado ese sector de allá y yo sabía que se podía hacer. Dijo, no, pues estoy encartado porque me pidieron un puente y lo estoy haciendo. Y lo estoy haciendo de hierro y concreto y eso se me da ya en el presupuesto. Y le dije, hombre, alcalde, muy amigo mío de antes. Le dije, hombre, alcalde, lo que pasa es que usted empezó por donde no debía empezar. No es que lo esté regañando, ni mucho menos. Pero usted debe haber empezado por las partes más alejadas y más necesitadas que tuviera para eso. Y dijo, ¿y cómo? Le dije, haciendo puentes, no provisionales, puentes para que funcionen, pero puentes de bajo costo y que sirven para lo mismo. Y me dijo, como por ejemplo, le dije, yo hago estructuras metálicas. Y si soy capaz de hacer estructuras metálicas, soy capaz de hacer un puente y tomarle la prueba de la resistencia. Que eso es muy sofisticado, una prueba de resistencia para un puente. Pero eso se puede hacer montándole adobes o montándole tarros de agua o montándole cualquier cosa. A ver hasta dónde resiste. Cuando usted haga una estructura de esas, montarle carga a ver hasta dónde empieza a deflectarse. Usted la hace lo más, tiene que hacerla a hilo para que le funcione todo. Pero si usted la hace y en un momento ella empieza a deflectarse, nunca se deflecta hacia arriba, siempre se deflecta hacia abajo. Es cuando dicen no me eche más carga que no puedo con más. Y yo hice eso, entonces le pregunté cuánto le iba a costar y me dio más o menos un dato. Y digo, y eso me va a costar esta plata, es el primer puente que voy a construir allá, lo que estamos construyendo ya. Le dije, alcalde, con esa plata, con el costo de esa estructura que está haciendo usted allá, podía hacer 10 o más puentes para beneficiar a 10 o más comunidades de esa región. Digo, bueno, es que no puede ser. Dije, pero ¿por qué no puede ser? Se lo estoy diciendo yo y tengo la capacidad de demostrarle que eso sí se puede hacer. Y entonces tomando tinto y charlando y siguiendo con el cuento, le preguntó Óscar al ingeniero, dijo, oiga, ¿usted tiene por ahí unas medidas de un puente? Me dijo, sí, tengo unas medidas de un puente de 8 metros. Le dije, bueno, eso es lo que tienen que hacer ustedes. Tráeme esas especificaciones de ese puente, de cuánta medida es y todas estas cosas. Me dijo, listo. Entonces, para que me haga puentecitos de siquiera de 2,50 de anchos. Le dije, no señor, no los puedo hacer de esa medida. Primero, porque salen mucho más costosos. Y segundo, porque si cualquier día a un puentecito de esos le llega una carreterita, y entonces el tipo que llega con un carro a una carretera y encuentra puente, simplemente se pasa con su vehículo. Le dije, pero le hacemos de 1,50, cabe un Renault. Y un Renault pesa tan poquito que 4 hombres se lo echan al hombro. Entonces hagamos puentes prácticos, muy resistentes y que no tengan un peligro tan inmediato como cualquiera de estos otros. Inmediatamente me dejaron las medidas de uno. Dijo, bueno, esto estaba aquí calculado para 2,5 metros de ancho, quedan 1,5. Sí, le dije, no les trabajo con más de 1,5, 1,50 de ancho. El alto se lo pongo yo y lo demás se lo pongo yo. Y era para mover bestias y cargas a la olla. Exactamente, una bestia se pasa por 1,50, se pasa con una carga de chamisas. Claro. Y entonces me dieron esa y me aceptaron esa idea y hombre, ¿y eso cuánto se demora? Y le dije, no, pues yo pienso que esos puentes así, de esa dimensión, ¿no? Que no se me pasen mucho de ahí, son puentes de, diga, 1,5 millones de pesos. Dijo, pero es que 1,5 millones de pesos sí puede hacerse una cosa de esas. Y le dije, claro que sí, alcalde, se puede hacer. Y ya las haya hecho y ya está funcionando. Hágame el primero. ¿Para cuándo? Le dije, no.
Yo le aviso cuando esté listo. Y menos de una semana, no había terminado la semana, ya tenía el puente listo y calculado. Entonces los invité, los llamé a la alcaldía y le dije, bueno, el puente está listo, vengan, mírenlo con la carga encima, porque no les estoy hablando paja. Lo tenía lleno de adobe macizo que pesa mucho. Y yo lo tenía el puente con una altura, esta altura de adobe macizo. Habían tumbado en el cementerio unos muros que eran unos adobes de 40 por 40 por 20, pero macizos. Eso pesaba un montón de kilos. Y usted me los lleva el puente hasta donde yo lo entregue. Digo, pero no lo puede entregar en un solo puesto, en un solo tramo. Y lo entrego en 2 o en 3 tramos. Digo, sí, porque hay unas curvas tan cerradas que una cosa de más de 2 metros es casi imposible pasarla. Y dije, bueno, si el puente tiene 6 metros, se lo puedo entregar hasta en 3 pedazos. Para llevar los 3 pedazos allá, atornillarlos y listo. Bueno, y uno va para allá y todavía ve esos puentes. ¿Esos son los mismos? Tienen que estar, porque es que no tengo noticia de que se haya caído ninguno. Y uno que hicieron de alguno de los trabajadores que hubieron en el taller, algún día, después de que había salido Óscar ya de la alcaldía, le cayó a la administración diciendo de que por qué me estaban dando todos esos puentes a mí, que él sabía que era el que me lo hacía a mí. Entonces simplemente le pidieron uno. Y ya, bueno, háganos este, tome estas medidas, háganos este. Y las condiciones es, nosotros los llevamos allá, usted va y nos instala. Listo. Se dejó instalar el bendito puentecito ese y se les desbarató empezando a instalarlo. Y no se mató un poco de gente porque habían unos trabajadores que se habían salido, que estaban ya encima del puente. Y cuando el puente se fue, los trabajadores habían salido y no se les mataron. Se perdió el puente, se perdió el riesgo de una gran cantidad de vidas. Y entonces, ahí paró el programa. Yo creo que todavía hacen falta muchos puentes. Pero Óscar pasó, y si él pasó, no hubo más quien siguiera ese proyecto. Pero es una idea que me parece que fue fundamental. Con las historias, anécdotas y más narrativas de esa tradición oral de don Hernando López, concluimos, cerramos este especial dedicado también a su vida y obra, que lo que quiere es también despertar e incentivar el espíritu de colaboración, el espíritu de ayuda comunitaria en toda la población carmelitana para el logro de objetivos comunes, para el logro de proyectos que mancomunadamente nos ayuden a progresar y a desarrollar también en varios aspectos la vida municipal del Carmen. Agradecemos su acompañamiento en Retratos de mi Tierra, una historia y un espacio para valorar lo que tenemos.